donde la belleza va más allá. Guapas Makeup. En Nova Centro contamos con Nail Spa, el mejor servicio en cabello y maquillaje. En Multiplaza encuentras las marcas más prestigiosas de cuidado capilar, maquillaje y cuidado de piel. Somos el beauty más completo. Guapas Makeup es el distribuidor autorizado de Anastasia Beverly Hills en Honduras. También visítanos en Torre Escala, donde encuentras todos nuestros productos. Contamos con la perfumería árabe más exclusiva en nuestras 3 sucursales. Obtén más información de nuestros servicios y productos en el 8911-5858. Síguenos en las redes sociales como Guapas Makeup. Porque tu empresa representa tu esfuerzo, tu dedicación, tu futuro. Nosotros somos tu mejor opción. Ven y renueva tu marca con los expertos. Contamos con confección, bordado, serigrafía, tejido, sublimación, impresión UV y artículos de promoción. Contamos con el personal capacitado y con la mejor tecnología para mejorar tu imagen. Encuéntranos en redes sociales como Createx HN. Visítanos en la aldea Las Casitas de Pío al cementerio San Miguel Arcángel o contáctanos al 9702-4806 o al 3188-2676. Somos Createx. Atrévete a innovar con nosotros. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Dicen que para estudiar hay que tener tiempo. La Metro dice que puedes elegir el camino que conecta con tu futuro. Dicen que la universidad queda lejos. La Metro dice, estamos donde tú estás. Dicen que estudiar y vivir a la vez es complicado. La Metro lo hace posible porque no todos soñamos con lo mismo. No todos aprendemos igual. Y por eso, tu futuro merece opciones. Porque la Metro no es solo una universidad. La Metro es una forma de avanzar contigo. Donde tú estás. Innovación, valores y liderazgo. El lavado de tu carro consume el agua que tomarían 150 personas en un día. El tema de no pensar en el otro es que el otro termina siendo vos. Se pronostican fuertes sequías. Aumenta el tiempo entre lavado y lavado de tu carro para disminuir el consumo. Cuidemos el agua. Lo que haces te pasa factura. Señoras y señores, agarren su trago favorito y acomódense en el sillón y prepárense para unas 2 que 3 servidas por nuestro presentador estrella, Denny Jandino. ¡Comenzamos! Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a 2 que 3 en un horario especial. A las 6 de la tarde lo anunciamos, hora de Honduras, y 8 de la noche, hora de Estados Unidos, para todos los que se conectan en la nación norteamericana. Fuera de nuestras fronteras podrán ver toda esta emisión del podcast a través de nuestro canal de YouTube, donde estamos en directo también, y por supuesto nuestro canal de TikTok, 2 que 3 Podcast. Allí pueden ver este live stream en directo, en YouTube, en el canal de Extra Digital, y por supuesto en el canal de Extra Digital a través de Facebook Live, donde estamos en este momento presentando. Estamos completamente en directo, son las 6 de la tarde con 14 minutos. Un invitado especial de lujo, como han sido nuestros invitados, pero este invitado que conocemos ya hace un par de años, hace más de una década creo yo, con quien hemos compartido en mi trayectoria profesional como periodista y en su ejercicio como congresista, como presidente del Congreso, como presidente de la República en 2 ocasiones. Hablo nada más y nada menos que del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, que está conmigo en directo a esta hora de la noche. Señor expresidente Juan Orlando Hernández, bienvenido
A dos que tres. Qué placer nuevamente verlo ya en otras circunstancias, expresidente. Un saludo muy, muy fraternal a usted. Creo que me apagó el micrófono. Me apagó el micrófono, presidente. Perdóneme que como yo no estaba acostumbrado a estas cosas, me va a disculpar, pero ya lo puedo encender aquí. Disculpado, presidente. Que con mucho aprecio y admiración a su labor periodística, que no la conozco de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Usted dijo hace un par de años, pero ahorita que me veo reflejado en la pantalla, ya las canas mías son muchas y la experiencia suya es acumulada ya a través de los años. Así es que quiero felicitarlo por este emprendimiento, por esta forma de comunicar, de trabajar, de interactuar con el público. Y no voy a olvidar nunca que usted estuvo en mi juicio y usted vio lo que ocurrió ahí. Ahí estuvimos. Así es que gracias por esta oportunidad. De verdad, presidente, tengo muchas anécdotas que quiero compartir con usted y que sus reflexiones también puedan servir como ejemplo, porque hay una información de última hora que está trascendiendo, pero voy a permitirle a usted que la dé y permitirle a toda nuestra comunidad que se está conectando en Facebook, TikTok, comiencen a compartir esta transmisión, porque vamos a dialogar varios minutos con el expresidente. Recientemente hablaba con la abogada Hernández, Ana García. Hay una conferencia convocada para exactamente 1 hora, 30 minutos aproximadamente. Pero voy a iniciar con esta información de última hora, en exclusiva. Esta noche, el expresidente Juan Orlando Hernández nos confirma que hay una resolución luego de la apelación que su abogado presentó. Expresidente Hernández, recientemente, de última hora, ya se conoce que la Corte de Apelaciones allá en Estados Unidos anula la sentencia y su condena y le ordena al juez Kevin Castell eliminar la acusación contra su persona. Inicio con la información más importante en este minuto. Borrón y cuenta nueva para el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo reacciona a esta noticia de última hora, expresidente Hernández? Con mucho agradecimiento a Dios. Hay un dicho muy simple, pero muy poderoso. Dios nos conoce más que a nosotros mismos. Y el Señor sabe de mi inocencia y lo supo siempre. Claro, nos hace pasar por pruebas muy difíciles. Y yo quiero aprovechar ahora, Denis, para a través de este medio suyo, agradecer infinitamente a todos aquellos hondureños y de otros países que se sumaron con sus buenos deseos, con sus oraciones, a pedirle al Señor por mi liberación. Y el Señor ha escuchado. Me ha liberado, pero también el día de hoy el abogado Renato Stabile nos comunicó oficialmente que la Corte de Apelaciones tomó la decisión de anular por completo la condena y la sentencia. Y al mismo tiempo ordenó eliminar las acusaciones y liberarme de todos los cargos. Sí me advirtió que mientras este proceso continúa, porque él ya le comunicó, entiendo yo, también al juez Castell, como lo ha hecho la Corte de Apelaciones, me dice, presidente, manténgase sin dar más detalles y yo preferiría que los detalles legales los dé el abogado Renato, quien va a estar hablando el día de mañana al pueblo hondureño, con toda la información en detalle y todo lo que implica esta decisión. Mi familia y yo estaremos después de su programa también en una conferencia de prensa, pero mientras tanto, Denis, usted estuvo en el juicio y el otro día un amigo mío me resumió en palabras bien sencillas algo que yo escuchaba de diferentes formas.
y dicen, si algo comprobó el juicio de Juan Orlando Hernández, es que no tenían una tan sola prueba en contra de él. Lo único eran testimonios de asesinos confesos, a quienes el mismo Juan Orlando les había destruido sus imperios y los obligó a unos a entregarse, a huir de Honduras. Y obviamente esta fue una operación política para favorecer a una izquierda radical, para llegar al poder, no solamente relacionada con Honduras, sino también con el régimen de Venezuela. Obviamente también participaron la gente de izquierda radical del Partido Demócrata. Pero hoy la justicia de Estados Unidos, el sistema judicial de Estados Unidos a través de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, es decir, del Distrito Sur de Nueva York, ha anulado por completo la condena y la sentencia y ha ordenado al juez Kevin Castell eliminar la acusación con todos sus cargos. Expresidente, me llama la atención esto, es muy curioso, porque las reflexiones que nosotros hicimos posterior a su sentencia es que la apelación pegara, que era uno de los instrumentos jurídicos que tenía todavía su defensa para anular este procedimiento, que es, entiendo ahora, el resultado de esa apelación que presentó su equipo de defensa. Esta era una salida. Con esto me parece muy interesante porque la situación suya es bien compleja, porque tiene un indulto que le dio el presidente Donald Trump. Pero muchos decían, pero es un indulto para Juan Orlando, lo perdonó Donald Trump, pero no es que él sea inocente por los cargos que se le señalaron en la Corte del Distrito Sur. Esta resolución de la Corte de Apelaciones cancela por completo entonces la acusación que le hizo la Fiscalía hacia su persona. Es como que si nunca se hubieran presentado los cargos. Es, en términos judiciales, lo que ellos llaman el dismissal, es decir, eliminar todos los cargos de todo el registro del sistema de justicia de Estados Unidos. Por lo tanto, yo vuelvo a ser el Juan Orlando de antes, tal como me conocieron antes de la solicitud de extradición, con todas las libertades y con todas las garantías de un ciudadano que se presume siempre inocente mientras no se le pruebe algo o lo contrario. Así es de que ese efecto viene por el sistema de justicia, repito, por la Corte del Segundo Distrito. No es por el tema del perdón. Este es la rama judicial de Estados Unidos. Ok, para que nuestro auditorio que se está conectando, hay una gran cantidad de personas conectadas, presidente, esta resolución que ha emitido la Corte de Apelaciones ratifica entonces la inocencia de Juan Orlando Hernández Alvarado por los cargos que le imputó la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur. Denis, la parte de detalle legal yo quiero dejárselo al abogado Renato Stabile. Ok. Porque esto tiene implicaciones muy importantes para mí, para mi familia, de mediano y largo plazo y para siempre. Entonces no quiero cometer ningún error. Yo solo le voy a decir algo que usted me escuchó decirlo. Sí. Cuando comenzaron a circular aquel famoso 13, 14 de febrero, que venía una extradición y para un político muy importante, desde ese momento, al saberlo, yo le dije a mi esposa, hablemosle a mis hijos, agarré mi celular, los puse en una videoconferencia y les dije, hijos, van a ver en televisión ahorita una acusación que me están haciendo. Okay. Se lo voy a decir hoy para que lo recuerden siempre. Soy inocente. Claro, ellos muy golpeados
llorando y muy afectados, y les digo, hijo, se lo repito otra vez, no importa lo que escuchen ahí, quien les habla a su padre, soy inocente, hay un Dios que lo sabe, y voy a enfrentar esto para demostrárselos. Pasó eso, se lo dije al juez hondureño, que sin prueba válida aprobó la resolución de mi extradición. Le dije, soy inocente. De igual manera, algo pasó aquí. ¿Me escucha, Denis? Sí, sí. Perdón. Entonces, de igual manera, lo que ocurrió es que perdone que entró una llamada aquí, me complicó y quiero estarlo viendo. Sí, aquí lo miro hoy. ¿Cómo hago yo para verlo? Perdone que yo no soy muy experto en esto. No, tranquilo, presidente. Estamos en directo. Tranquilo. Si me Estamos orienta, 1, 2, 3. Usted me confirma cuando me mire. Ahora sí ya. Sí, Ahí ya. estamos. Entonces, le decía, lo dije estando desde mi casa, se lo dije a mis hijos, se lo dije a mis abogados y le dije a los de la policía que rodearon con más de 600 hombres, que llevaron helicópteros y llevaron drones para filmar un espectáculo, un show. Le dije a uno de mis abogados, dígales que en el momento que el juez lo requiera, yo voy a salir por esa puerta y ahí voy a estar. Lo voy a enfrentar, como se lo dije a mis hijos, pero soy inocente. Lo dije en la Corte Suprema de Honduras, soy inocente. Y usted estuvo presente. Sí. Cuando el juez me dio la oportunidad de hablar, el juez Kevin Castell, le dije, no fue hoy, juez, pero sé que más temprano que tarde va a ser. Ojalá sea antes de que yo muera. Pero usted se va a dar cuenta, y el mundo, que están condenando a un inocente. Y cuando me paré y miré al público donde estaban todos ustedes, les dije, díganle al mundo que soy inocente, que me han condenado injustamente. Después se lo dije al presidente Trump en una carta. Le dije, soy inocente y usted puede confirmar en los documentos del Departamento de Estado, en los documentos de la CIA, en los documentos del Comando Sur, del Departamento del Tesoro, en cualquier agencia. Y usted se va a dar cuenta que mi lucha ha sido una lucha contra el crimen organizado para lograr reducir los índices de violencia del país. ¿Cómo es posible que el vicepresidente Biden en la época de Obama, del presidente Obama, haya dicho en Guatemala, presidente Hernández, admiramos su coraje porque usted está enfrentando el crimen organizado aún a costa del riesgo de su propia vida y la de su familia? Sí. Pero después el presidente Trump también lo dijo claramente, gracias al presidente Hernández estamos deteniendo drogas como nunca antes. Y dijo también otras frases de elogio. El general Kelly, los dos almirantes que siguieron en el cargo al general Kelly del Comando Sur, igual. Y esos son frases que están en documentos oficiales de Estados Unidos. Y fíjese cómo es la cosa, que cada año un presidente, el presidente de turno de Estados Unidos, debe de mandar un reporte que le llaman The International Narcotic Control Strategy Report, algo así, pero que recoge toda la información de 17 agencias y 2 universidades que revisan satelitalmente y en el terreno las trazas ilegales, las incautaciones, las trazas aéreas y también en barco. Y ahí estaban los informes y me certificaron cada uno de los 8 años de mi gobierno. Pero ¿qué pasó, Denis? Usted lo vio. No me permitieron presentar esos informes del propio gobierno de Estados Unidos. No se admitieron. O sea que usted se acuerda que el juez Castell a todo decía no. Sí, no se admitió. Y los fiscales, los fiscales diciendo no lo pueden presentar.
Entonces, la conclusión es, ¿cómo es posible que le crean más a narcotraficantes, asesinos confesos, que huyeron de mi país, varios de ellos, porque sabían que le temían más a la cárcel en Honduras o a ser extraditados y vinieron a hacer acuerdos con las agencias de Estados Unidos? Y lo dijo un senador demócrata, grábese este nombre, un famoso senador, Tom Carper, estuvo en mi casa, pero también estuvo con el equipo de seguridad de la embajada allá en Tegucigalpa. Y él dijo en un reporte al Comité de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo, acabo de venir de Honduras, dice, estuve con el equipo de la embajada de seguridad, estuve con el presidente Hernández. Y dos tipos muy malos se acaban de entregar a las autoridades de Estados Unidos porque no soportaron la presión del gobierno del presidente Hernández. ¿Y quiénes eran esos? Los dos famosos hermanos cachiros. El que fue a acusarme y que usted lo escuchó decir, Juan Orlando hizo esto, hizo lo otro, y cuando mi abogado le preguntó, ¿y usted tiene un video para confirmar eso? No. ¿Usted tiene un audio? No. ¿Tiene un texto? No. ¿Tiene una llamada? ¿Algo? ¿Un documento? No, no tengo nada. Y todos los demás testigos dijeron, no tenemos nada. Pero yo sí tuve a la vista muchos videos, solamente uno o dos creo, han salido a la luz pública, pero en el 2013, el que estaba declarando en mi contra estaba grabando antes de la elección general del 2013, donde me disputaba la presidencia con Xiomara Castro. Ahí estaban sentados los líderes de Libre en ese video, transando cómo echar atrás toda la agenda legislativa que yo comencé desde el 2010, desde que llegué al Congreso, ley de incautación, extradición, reforma policial, tasa de seguridad y tantas otras cosas más. Y decían los narcotraficantes, esta es nuestra única opción, que gane Libre. ¿Qué significaba que ganara Libre? Que perdiera Juan Orlando y el Partido Nacional. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo el Departamento de Justicia ese video, que ahora lo conocieron todos los hondureños y el mundo, no fue suficiente? Eso como prueba. Y a mí sí me acusan sin tener absolutamente nada. Y reconociéndolo los mismos narcos que no tenían nada. Pero además, mire la calidad de testigos. ¿Se acuerda aquel ex policía que testificó en mi contra? Sí, sí. De apellido Rodríguez, pero que tiene otro nombre. Ese ex policía. El agente Reynoso. Fue de los que persiguió el general Aristide González. Y lo mandan a asesinar, entre otras cosas, al general por eso. Pero también ese mismo policía fue el que reconoció en Estados Unidos que le pagó a su primo para mandar a asesinar a alguien que trabajó conmigo en el Congreso y con varios diputados cuando yo era presidente para aprobar la ley de incautación de bienes y otras reformas. Y fueron los mismos testigos que participaron, muchos de ellos, en el asesinato de Alfredo Landaverde. Recuerde que Alfredo Landaverde era asesor en materia de seguridad del Congreso que yo presidía. Sí. No quiero dar muchos detalles porque también estamos trabajando en un documental, en un libro, donde tengo que contarle la verdad al mundo porque no quiero que nadie vuelva a pasar por lo que yo he pasado. Y como dijo el presidente Trump en su toma de posesión esta segunda vez, dijo él, nunca más el poder del Estado debe de servir para perseguir a un oponente político. Y eso fue lo que hicieron conmigo. Y yo lo cuento así porque creo que, como decimos popularmente allá en mi tierra, eso no se vale, eso no se debe hacer. Montar una farsa, una picardía para políticamente golpear a un gobierno y justificar un juicio a todas luces sin pruebas. Y si ese video no fue suficiente evidencia
para acusar a los líderes de Libre que aparecen y son mencionados ahí, ¿por qué a mí me acusan sin tener ni tan siquiera un video, un audio, un documento? Nada. Entonces, esta resolución demuestra su inocencia y la famosa frase que Juan Orlando es inocente y fue inocente entonces siempre. Fui inocente siempre. El pueblo hondureño es testigo de mi lucha que nadie quería hacer, que los que me precedieron tomaron la decisión de no hacerlo, porque hay una cosa, Denis, mire, ve. Cuando usted conoce que hay un problema, y máxime si usted es un servidor público, sí. Y yo sabía que el principal problema en mi país en esa época era la violencia, la inseguridad, y que de cada 10 casos, 7 u 8 estaban relacionados con el paso de la droga. Yo no podía voltear a ver para otro lado o cerrar los ojos, porque si yo hacía eso era porque estaba tomando la decisión de no hacer nada, y yo no soy así. Entonces, cuando aprobamos la extradición y estas leyes, muchos diputados tenían temor. Y me decían, presidente, lo van a matar. Intentaron matarme varias veces. Me avisaron los mismos estadounidenses. Yo nunca quise que esas cosas trascendieran mucho porque no quería ni generar pánico en el pueblo hondureño, ni generar pánico en el equipo y que la gente se me cruzara de brazos o se fuera. Porque en Colombia hicieron desastres cuando se anunció el tema de la extradición. En el 2009 asesinaron al general Aristeo González. Sí. En el 2011, si no me equivoco, Alfredo Landaverde. Y con Alfredo Landaverde nos sentábamos y decíamos, usted presione por aquí, nosotros vamos por aquí, pero vamos en la misma ruta. Él fue asesor en materia de seguridad del Congreso que yo presidí y ahí estaba Juan Ramón Velázquez Nazar con nosotros en esa lucha también. Luego, también, después con Orlan Chávez, trabajamos en todas esas leyes. A pesar de esos riesgos, seguimos adelante. Por eso es que el entonces vicepresidente Biden reconoció en Guatemala, y ahí está en el sitio web de la Casa Blanca, cuando él dice, presidente Hernández, nuestro reconocimiento, porque usted, a costa de poner en riesgo su propia vida y la de su familia, está luchando contra el crimen organizado, que es una lucha que también es nuestra. Esa es la verdad. Y finalmente, Denis, hay una frase muy común que la dijo una vez, quizás cuando ya habló muy fuerte Alfredo Landaverde, y quizás esa fue la última de las frases que pronunció en público antes de que lo asesinaran. Él dijo, en Honduras somos un pueblo pequeño, todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién. Decía él, todos sabemos en la casa de qué narcotraficante llega tal funcionario, o tal policía, o tal militar, o tal juez, o tal fiscal, o tal empresario. En Honduras todos nos conocemos. Sí, y ya entonces, le voy a preguntar, sobre esos videos, si me lo permite, más adelantito, porque tengo cualquier cantidad de mensajes, presidente, y mire, usted ya hizo algo que yo no quería decirlo, pero ya, si para la gente que se conecta, usted sabe, usted yo lo he visto, usted es fanático de 2 que 3 porque siempre he visto cuando se conecta, y mis invitados dicen, está conectado Juan Orlando. Y la gente que nos sigue dice, el expresidente está conectado. Y le agradezco siempre esa amabilidad suya de conectarse a nuestras entrevistas. Pero como usted sabe que aquí en 2 que 3 también le entramos a unas 2 que 3 y le servimos a nuestros invitados, pues yo aquí tengo ya servido el mío. Y para que la gente que se conecta con nosotros, o sea, sepan que el expresidente también ahí tiene su agüita, pero tiene sus 2 que 3 o no tiene sus 2 que 3 ahí, para que me la muestre. Bueno, pues aquí me le van a hacer un screenshot. Miren, ahí está. Con el vinito, por favor, producción, ahí me le ponen el
el screenshot para que vean que Juan Orlando, el expresidente, también le entra a sus 2 que 3. Vinito o agüita, ahí está. Si me permite. Vaya, salud, expresidente. Bueno, salud, pues. Salud, pues. Aquí está. Mire, gracias a todos los que están conectando. Hay casi 800 personas conectadas con nosotros y hay muchísimas preguntas, pero quiero mostrarle algo, presidente Hernández. Esta libreta la guardo desde el 2024. Fue la única libreta que se me permitieron los alguaciles y toda la seguridad de la corte poder ingresar junto a este lápiz para poder anotar todo lo que se habló ahí. Y usted sabe, una audiencia que se desarrolló en inglés, en español y todo lo demás. Y desde el 26 de febrero que estuve ahí, esperando que iniciaran las audiencias y los testimonios de un agente Reynoso que fue el que llevaron, o sea, era otro nombre, pero era... Y tengo todo el testimonio, llena toda esta libreta de todos los apuntes que hice durante todo su juicio, que me parece hoy con esta resolución que fue un juicio que nunca se debió hacer. ¿Así lo interpreta usted? Sin duda, nunca debió hacerse. Nunca debió hacerse porque los estadounidenses que estaban en el terreno en Honduras, los estadounidenses que estaban en Washington o en Key West, grábese esto que le voy a decir. En Key West hay una fuerza de tarea conjunta de Estados Unidos, donde está la plataforma satelital, donde se llevan en detalle todas las trazas aéreas y también marítimas que confirman en terreno con la inteligencia en terreno. Y ahí deciden, esta traza es ilegal porque no tiene permiso de vuelo, si es un avión. Confirmamos que la están vigilando allá, póngale en Venezuela o en Colombia, igual con los barcos. A esos lugares solo han invitado a Juan Orlando Hernández. Y estando ahí, el general Kelly me dijo, presidente, no hay ningún oficial de Honduras representado aquí. ¿Usted quiere nominar a uno? Claro que sí, Leo. Le di la instrucción al jefe del Estado Mayor Conjunto, le digo, búsquese a un buen oficial y colóquelo ahí. Y en efecto ahí está colocado. A nosotros nos pasaban todos los reportes de las trazas. Y esos reportes digitales, como quien dice un screenshot de la pantalla donde se ven el mapa de América del Sur y América del Central y Norteamérica, y esos mapas coinciden con el reporte de la estrategia de control antinarcóticos, donde se evidencia que cada año durante mi gobierno avanzamos más que nunca. Y ahora puedo decir esta frase, porque a pesar de que está en un cable desclasificado, si a mí no me lo hubieran dicho antes, no pudiera decirlo, porque es un material de la Corte. Sí. Pero en esos cables desclasificados decían, nunca como ahora con el gobierno del presidente Hernández, Estados Unidos ha tenido una coordinación tan efectiva, tan estrecha en contra del narcotráfico en toda la historia. Nunca había ocurrido más que ahora que con el gobierno del presidente Hernández. Eso lo escribían gente de Estados Unidos que estaba en Honduras. Esos informes anuales hicieron que cada año de mi gobierno fuera certificado por el Departamento de Estado. Y cada año lo mandaban en nombre del presidente de Estados Unidos. Oiga bien esto, en nombre del presidente de Estados Unidos, ese informe iba al Congreso de Estados Unidos. Cuando usted revisa, y lo invito a que lo haga, métase en inteligencia artificial y pídale a cualquier aplicación, revíseme las palabras del general Kelly, del almirante, los dos almirantes que siguieron al general Kelly, cuáles son las referencias para la lucha contra el narcotráfico relacionado con el presidente Hernández. El general Kelly llegó a decir algo,
No sé si decirlo porque al final no voy a tener nada que contar en mi libro si le cuento todos los detalles. Y Pero mis hijas dígalo. me van a jalar las orejas. Pero se lo voy a poner, vale la pena, solo este pedacito. Hay un cable desclasificado también del Departamento de Defensa donde el general Kelly reporta que tuvo una reunión conmigo en enero del año 2014 cuando yo todavía era presidente electo. Y él después lo informa a un comité especial del Senado y dice, en esa reunión, que era muy privada, en una casa privada, voy a guardarme el nombre del dueño de la casa. Dice, ahí conocí al presidente Hernández, era presidente electo. Después lo fui a ver cuando ya tomó posesión y lo que él me dijo ahí fue, me planteó su plan y me dijo, vamos tras los narcotraficantes, porque ese es el principal problema de violencia de Honduras. Vamos tras sus bienes, vamos a reformar la policía. Ya tenemos los recursos de la tasa de seguridad. Lo que ocupamos es trabajar de la mano con ustedes. Y dijo él, y yo le creo, se lo dijo a los senadores, y lo dijo bajo juramento. ¿Por qué no me permitieron que llegara el general Kelly a testificar? ¿Por qué no pudo ir el embajador James Dillon? Que hace poco alguien que habló con él, que es hondureño, me contó que le dijo, lo que le hicieron al presidente Hernández es una gran injusticia. Y algo que yo leí y miré fue que el embajador Dillon dijo, nunca fui informado, a pesar de que pregunté en varias ocasiones, que el presidente Hernández estuviera siendo investigado. Porque más bien yo era, como quien dice, me ponían como el campeón en la lucha contra el narcotráfico. Era el modelo regional a seguir la reforma policial. ¿Y qué dijo el exfiscal general de Estados Unidos de la administración Biden? Dijo, es que usaban la policía para esto. Me confundió con cualquier otro presidente quizás. Pero no tuvo él el equipo que le dijera que el Banco Interamericano de Desarrollo, que el Departamento de Estado en la rama que se llama INL, trabajaron con nosotros junto a la Comisión Depuradora y Transformadora de la Policía. Trabajaron con el Wilson Center y dijeron, el liderazgo del presidente Hernández es clave en esta transformación policial. Y él diciendo todo lo contrario. Y los informes y la gente de Estados Unidos en el campo que trabajó conmigo diciendo todo lo contrario. Entonces, por eso le digo, nunca tuvo que haberse presentado eso. Han hecho sufrir mucho a mi familia. Buscaron humillarme, doblegarme, para que yo aceptara algo que no es cierto. Pensaron que me iban a doblegar, a humillar. Claro que me trataron muy mal, pero yo le dije a mis abogados, nunca más me vuelvan a hablar de una propuesta de negociación porque yo no voy a mentir solo para salvarme yo y arruinarle la vida a otras personas. Y me dijo un abogado, pero es que no entendés que en este delito de conspiración hay 98% de posibilidades de que quedes preso de por vida, que muras en la cárcel, que nunca volvás a ver a tu familia. Y le digo yo, y es que usted no entiende que hay cosas más grandes que eso. ¿Cómo yo voy a mentir? ¿Y dónde quedan los que murieron en esta lucha? ¿Dónde queda el honor y la imagen de mi familia? Del equipo que me acompañó. Entonces, si todo esto comprueba su inocencia, ¿quién o quiénes están o estuvieron detrás de fraguar este plan para involucrar al expresidente Hernández en el delito de conspiración para traficar drogas, de involucrarlo en el delito de narcotráfico? ¿Quiénes planearon esto? ¿Con qué fin? Porque
se cumplió prácticamente casi todo. Lo juzgaron, lo sentenciaron, lo condenaron. ¿Quién es, expresidente Hernández? Bueno, mire, Denis, primero los narcotraficantes juraron vengarse. Ok. Primero me querían matar. Al ver que no lo pudieron hacer, dijeron, vamos a evitar que gane las elecciones. Tampoco pudieron. Después intentaron otra vez. Hubieron intentos de asesinato que se detuvieron, que se descubrieron a tiempo. El mismo Estados Unidos nos avisó. Pero también al jurar vengarse, porque les destruimos sus imperios, no solamente socavamos o movimos el piso, sino que fuimos tajantes. Con esa ley de incautación de bienes, solo a los cachiros se les quitó casi $1 billón. A los Ardones y a todos los demás, y tantos otros que se extraditaron. Entonces, primero los narcotraficantes juraron vengarse. Luego, la izquierda radical, no todos los de Libre, un grupo de la izquierda radical de Libre, muy cercano a la verdadera narcodictadura de Venezuela, estructuraron una campaña tal que lo que querían era desviar la atención de sus verdaderos vínculos con el narcotráfico, que usted vio, nada más ha visto un video. Pero ahí está claro. De Juan Orlando no encontraron un video, o un audio, o un documento, o algo. Pero con eso lo que hacían era ocultar sus propios vínculos. Y después fue público que la expresidenta de Honduras, del Partido Libre, defendió no solamente que las elecciones que se robó Maduro la última vez, dijo, es irrefutable el triunfo. Y cuando lo acusaron de narcotráfico, dijo, eso es mentira. Claro que lo que quería la izquierda radical del régimen de Venezuela con un grupo de la izquierda radical del Libre era atacarme con la famosa frase 12 años de narcodictadura. ¿Y quiénes resultaron en los videos? Yo no sé qué va a salir en el juicio de Nicolás Maduro. Algo me imagino que va a salir ahí. Pero lo que sí le garantizo yo es que fue una operación política que también líderes radicales del Partido Demócrata se unieron para aprovechar las mentiras de los narcotraficantes y pavimentarle el camino para que llegara Libre al poder. Así es de que esta fue una operación política usando la justicia como arma política para destruir a Juan Orlando Hernández, para atacar al Partido Nacional, para atacar a las instituciones hondureñas, sí, a Fuerzas Armadas, a la policía, a la fiscalía. Expresidente, en esos videos que usted dice que ha visto, que hay más videos, además del que ya se conoce, donde sale el hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en esos videos que usted ha visto, ¿usted ve al expresidente Zelaya en esos videos? Denis, yo no puedo hablar más sobre temas de evidencia que lo que ya salió al público. Ok. Ahora, ¿hay más políticos, más empresarios en esos videos? Solo puedo decirle algo, que después de que yo gané las elecciones en el 2013, creo que fue 1 o 2 semanas después, y lo digo porque es de conocimiento público. Hay una publicación del New York Times, usted puede ver en el internet, buscarlo, y ahí explican cuando los cachiros deciden por primera vez un encuentro con la DEA y fiscales en Belice. Y lo que yo pude ver fue que en esa reunión ellos ya hablan, sus abogados la habían preparado para poderse encontrar y dicen que tienen evidencia de otros narcotraficantes y también figuras políticas. Y le hacen la pregunta, denos los nombres de las personas con las que ustedes trabajaron
y a quienes ustedes pagaron por temas de narcotráfico, de políticos, de funcionarios públicos, y dieron nombres, pero no mencionaron el nombre de Juan Orlando Hernández. Allí entregaron muchas USBs con una gran cantidad de material, pero no encontraron un video, no entregaron un video, no entregaron un audio, no entregaron nada de Juan Orlando Hernández. Entonces, Ahora, ¿cómo es posible que sí, ante eso, sabiéndolo los fiscales, terminan acusándome? Nunca tuvieron que haber hecho esa acusación. Pero el daño que le han hecho a mi familia, al país, mire cómo son las cosas. Ya llevo yo 4 años de no abrazar a mi familia, de no verlos. ¿Cómo es posible que sean tan inhumanos y tan crueles? ¿Cómo es posible que no permitan que mi familia pueda ingresar a verme? Me imagino que esta resolución va a tener un efecto importante. Sí. Pero no se vale hacer eso, porque si no, ¿qué es lo que pasa? De ahí habrá gente en el futuro que le va a costar hacer una lucha como yo. Quizás no van a tener el mismo empuje, el arrojo. ¿Y por qué yo me sostuve hasta el último momento? Siempre. Porque dije, aunque yo muera en la cárcel, debo de sostener mi verdad, porque siempre la verdad va a salir a la luz. Y no quiero que en el futuro los líderes de mi país o de otros países vayan a retroceder o a tomar la decisión de no enfrentar estos criminales por temor a que les pase algo como lo que me ha pasado a mí. Y como dijo el presidente Trump, es una cacería de brujas. Lo persiguieron como me persiguieron a mí, dice. Lo que le hicieron a Donald Trump se lo hicieron a él. Y yo estoy impresionado porque cuando yo veo los datos, al presidente Trump lo acusaron más de 90 veces en menos de 1 año y medio. 90 veces. Pero hay ejemplos también en otros lugares del mundo donde la persecución de parte de la izquierda radical a los líderes que son conservadores o que son centro derecha o no son muy tanto de izquierda, para quitarlos del camino, van con el uso de la justicia como arma política. Óigame, ¿cómo es posible que la ex candidata de Libre haya dicho el fiscal debe de acusar a Juan Orlando Hernández y en 24 horas estaba la orden de captura? Me lo hicieron a mí. Denis, el 80% de los bienes de mi patrimonio son heredados de mi padre. A mí me quitó el Ministerio Público el lugar donde yo nací, que mi papá lo compró quizás 20 o 30 años antes de que yo naciera. Aquí los abogados eso no lo pueden entender. Me dice, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Le puedo preguntar algo directo, expresidente Hernández? Usted, cuando estuvo al frente del Congreso, estuvo al frente del Ejecutivo por 2 periodos, ¿nunca se robó nada? ¿No despilfarró dinero público? ¿No malversó caudales públicos, expresidente? No, Denis. Y cada vez que yo hablé con los funcionarios que administraban, les decía, esto no es de nosotros, hay que cuidarlo como corresponde. Obviamente un presidente, dicen, él es el administrador del país, pero usted delega su administración. Cada ministro hace lo propio. Aún dentro de la misma presidencial, cada quien administra. Es decir, administran otros. Sí. Cuando alguien comete un error o una falta o una ofensa de ese tipo, no solamente ofende al pueblo hondureño, le pegan un golpe a uno en lo personal, porque uno confía en esa persona. Y eso también le duele a uno, no solo en su reputación, le duele en lo profundo del corazón, porque al final usted no quiere que eso ocurra. Ahora, también existen casos que los estoy documentando, porque esta va a ser una lucha mía hasta el último día que Dios me deje respirar,
cómo poder evidenciar cuando se usa la política como arma, perdón, la justicia como arma política. Hay muchos juicios en Honduras que los montaron por pura cacería política, solo por hacer una afectación política y quitar del camino a opositores o para silenciar a quienes estaban haciendo las denuncias de los malos manejos. Le pregunto esto porque usted está relacionado en el caso Pandora. Yo quiero decirle esto, Denis, porque no quiero que nos vayamos con la tendencia de que todo lo que es una acusación es cierta. Mi caso en Estados Unidos es un ejemplo, pero en Honduras hay un montón de ejemplos. Y con el respeto se lo digo a usted y a todos los comentaristas o periodistas o influencers o podcasters, lo que sea. No por ganar notoriedad silencien lo que es una tremenda falta, que es abusar del poder usando la justicia para eliminar a un opositor político. Porque de eso hay mucho en Honduras. Y yo me voy a encargar de sacarlo a la luz cuando pueda. Aquí hay dos tendencias. Sí. El que le falta a la gente, hay que ser implacable. Porque uno como presidente es el que carga con esos golpes. Sí. Digo, Pero usted tiene un también requerimiento está aquí en Honduras. Usted tiene un ¿Cómo requerimiento dice? aquí en Honduras. Un requerimiento fiscal. Sí, pero mire cómo son las cosas. Mire cómo son las cosas. Hay un requerimiento donde ya a Pepe Lobo lo han exonerado. Ajá. Y voy a decirlo también. A mí me mandaron a decir del gobierno anterior que regresara a Honduras antes de que iniciara este nuevo gobierno, porque después iba a ser más difícil que yo regresara. Cuando les dije yo quiero llegar directamente al juzgado. Suspendan entonces esa orden de captura. Ajá. Y 24 horas después aparece una diputada de Libre en ese entonces, un exministro Cardona de Libre, y pasaron del Congreso a la diputada y habían policías. Y pasaron por las calles donde habían policías, llegaron a la corte y habían policías. ¿Los detuvieron? No los detuvieron. Y a mí no me quisieron suspender la orden de captura, diciéndole yo a través de mi abogado, si lo que quiero es ir directamente al juzgado, a enfrentar y a evidenciar por qué esta es una persecución política. ¿Y por qué no la suspenden? Porque es una operación política. Y lo invito a que lo investigue. ¿Cuáles son las conexiones que hay detrás de eso? ¿Por qué lo deja Libre armado y me manda a decir los de Libre, venite antes y no después? Ahorita nosotros es más fácil. No se trata de eso. Yo también tenía que esperar para mí resolver este tema que se ha resuelto hoy con la primicia que usted tiene. Pero resulta que después el juez que decide eso dice que a pesar de que yo he dicho que quiero irme a presentar, que no puede suspender. Y me hablan muchos abogados a mí, me dicen, presidente, eso se llama prevaricato judicial. Eso se llama abusar del derecho que usted tiene a enfrentar la justicia. Porque al final, ¿de qué se trata? Me dicen ellos. De que si el Estado, a través de la Fiscalía, quiere ir a un juicio con la tesis de que alguien es culpable y el acusado quiere también ir a juicio para demostrar que no es cierto, que es inocente, entonces en el mejor interés del Estado está que el juicio se dé. Pero lo que aquí quieren es volver a exhibirme como me exhibieron cuando me sacaron de mi casa, que me tenían que llevar a Casamata y se fueron por una serie de rutas para exhibirme y que el resto de la gente de Libre que tenían reunidas en determinadas esquinas me vieran. Y mire cómo les funcionó eso en contra, que más bien la gente agachaba la cabeza de la pena. Otros se dispersaban inmediatamente. La operación de llegar a mi casa y querer botar la puerta, yo ya estaba solo.
Sí. Ana me decía, ¿será que van a entrar y nos van a disparar y justificar que nosotros nos opusimos? Y le daban con aquellos tubos de hierro a la puerta para querer entrar. Y le dije, un momentito, le dije a mi abogado, aquí en el momento que el juez diga que se puede, ya el presidente Hernández puede entregarse a la policía, él está listo. No se preocupen. Y yo no me quise quedar ahí, lo invito, revise mis redes sociales, lo puse desde mi casa. En el momento que el juez lo requiera, yo estoy listo para presentarme. No soy de los que voy a tomar otra decisión más que enfrentar esto. De eso se trata. Y así lo hice. Tengo cualquier cantidad de preguntas y comentarios. Quiero decirle, presidente, que hay una buena cantidad de personas conectadas con nosotros y que están dejando comentarios. Por favor, todos los que están conectando, miren, el presidente está con sus 2 que 3 ahí. Den sus comentarios, por favor. Es para mí importante conocer la opinión de los que están conectados en Facebook, en TikTok, en YouTube. También dejen sus comentarios. Voy a dar lectura a varios. Son cualquier cantidad de comentarios que tengo aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue más público. Hay unas sensaciones que me dejó a mí el juicio, porque ya no sé si hablar del juicio, porque con esta resolución que se ha dado, ese juicio nunca se debió haber hecho, que es lo que interpreto que usted me ha dicho y ha reaccionado. Pero Denis, vamos a ver, porque su deber, creo yo, y sin ánimo de querer imponer palabras en su boca, porque no es esa mi intención, usted fue testigo de ese juicio. Sí, yo estuve ahí. Usted estuvo ahí, usted estuvo tomando nota. Sí. Ahí tienes la libreta, ahí tienes el lápiz. Y estoy seguro que su cerebro está bien registrado qué fue lo que pasó. Y ahí, en efecto, fue un desfile de criminales que todos querían resolver salir de la cárcel. ¿Sí o no? Y usted pudo ver ahí qué fue lo que se presentó y qué no se presentó. Un colega suyo, cuando le preguntaron, ¿y ese juicio cómo lo vio? Diplomáticamente dijo, bueno, a mí me dejó más preguntas que respuestas. Cuando un ex fiscal de Estados Unidos dijo una vez, cuando se va a acusar a un alto funcionario que ha trabajado en la lucha contra el narcotráfico, se debe ser claro y contundente, que no exista la mínima duda. Porque si no, es normal que cualquiera de los que fue afectado va a inventar cualquier cosa. Y usted vio ahí que no presentaron nada. Y los mismos narcos dijeron, no tenemos nada con qué respaldar lo que estamos diciendo. Entonces, si me permite, yo que estuve ahí le voy a hacer preguntas que se me generaban durante ese juicio. Una que me asombró fue la declaración de tantas, pero uno de ellos lo voy a enseñar, el señor Jorge Rivera Maradiaga, del que habló y usted ha expuesto también, y habló una serie de situaciones bastante duras y difíciles de lo que habló. Pero él dijo lo siguiente, la diferencia entre los políticos, dijo, tengo claras y anotadas palabras, entre los políticos y nosotros los narcos, es esa. Ellos son políticos, pero son narcos. ¿O estuvo usted involucrado en el narcotráfico, expresidente Hernández? Yo estuve de frente como ningún presidente, y a usted como hondureño le consta que estuve de frente contra el narcotráfico como nadie más. ¿Por qué no se había aprobado antes la ley de incautación de bienes? ¿Por qué no se había aprobado la extradición? ¿Por qué nadie se había atrevido a la reforma policial, donde un buen grupo de policías me decía a mi presidente, es que aquí tenemos compañeros que están del otro lado? ¿Por qué nadie quiso fortalecer la depuración, las instituciones de justicia? Sí. ¿Por qué nadie quiso antes estructurar el Consejo de Defensa y Seguridad y desarrollarlo en una ley? ¿Por qué nadie quiso crear la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación? ¿Por qué nadie quiso apoyar hasta que se volviera realidad la ATIC? ¿Por qué nadie quiso apoyar, como debería apoyarse al Ministerio Público, crear también lo que fue la jurisdicción antiextorsión? Crear la policía militar. ¿Usted se acuerda cuando decían militares de regreso a sus cuarteles? Sí. Y yo decía militares en las calles. ¿Por qué se oponían
a la ley de protección de espacios aéreos? ¿Por qué nunca expulsaron al embajador de Venezuela como lo hice yo? Porque no quiso colaborar a ese régimen como sí lo hacía Colombia para reducir los vuelos y los botes que venían cargados de droga. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Recibió usted dinero ilícito proveniente del narcotráfico para sus campañas? No. Nosotros fuimos los primeros en la historia de Honduras, Denis, que dijimos vamos a tener una cuenta de cheques para la campaña. Y llevé esa idea al Congreso antes de que la MASI propusiera la ley de política limpia. La MASI recoge el proyecto mío. Claro, en Honduras, diferente a otros países, hay tres diferentes elecciones el mismo día. Y tiene su propia campaña el alcalde, tiene su propia campaña el diputado, cada diputado, y tiene su propia campaña la campaña presidencial. Y mis instrucciones fueron claras y precisas. Y les dije, si algo tenemos que hacer nosotros, es cortar ese mal de entrada. Bueno, imagínense que el tal, ¿cómo se llama? Cachiro de Villarreal dice una cosa y el hermano dice otra. Ay, ¿por qué no llevaron al hermano al estrado? Imagínense que dice, ¿se acuerda cuando dijo, es que a mí me lo presentaron, dice, yo lo miré en una videollamada, que él estaba en una reunión en Bonito Oriental, en una fiesta. Y ahora me vengo a dar cuenta que ni tan siquiera existía el servicio de videollamadas en esa época. Y tiene el descaro de decirlo ahí. Y a mí lo que me sorprende es que el ser humano, con tal de que el morbo lo lleva a tal grado, a tal nivel, de que se les olvida que el que está hablando es ese tipo que asesinó, se hizo responsable de 78 asesinatos, que se acostumbró a crecer en su vida mintiendo, engañando, matando a la gente. Y a usted no se le puede olvidar una respuesta que él dio cuando le preguntaron, ¿y es cierto que usted torturaba a la gente? Y dijo, sí. ¿Y usted ha disfrutado eso? Y él decía que sí. O sea, de ese tipo de personas estamos hablando. Y me sorprende cómo la gente le da un nivel de credibilidad a un tipo de personas que llega a ese nivel de vida, pero que también tiene interés en decir cualquier cosa con tal de salir de la prisión. Sí. Y de eso, lamentablemente, no veo yo que exista un cuestionamiento. Obviamente no sé si es por temor, sí. No sé si es por falta de interés profesional o no sé si es por falta de curiosidad intelectual de que una cosa no cuadra con la otra. Como decía mi abogado Renato Estabile, me dice, Juan Orlando, la ventaja en tu caso es que todo el contexto de tu vida y de lo que hiciste en el gobierno no cuadra con el perfil que la fiscalía quiere montar. Pero además, decía él, los documentos y las declaraciones oficiales de los estadounidenses que estuvieron en Honduras o en Washington o en Key West o en cualquier otro lugar que le daban seguimiento a los casos de Honduras, ahí están escritos, están en internet. Le voy a dar un caso, solo aquí me están escribiendo, mi equipo me dice, no diga tanto detalle porque si no en su libro no va a decir nada nuevo. Y el que se va a llevar ahí el mérito de haber sacado todo, dice Denis. Pero solo le voy a dejar una tarea. Léase usted el libro que se llama La cacería del Chapo y vea los tiempos y el nivel de sofisticación con que le dieron seguimiento con tecnología de última generación en ese tiempo. Sí. Y cómo cuando usted compara lo que dice ese agente especial Andrew Hogan con lo que dice el pícaro de Alexander Ardón, se desbarata por completo. Y era un agente de la DEA, el que dirigía toda esa operación especial que termina en la captura del Chapo en el 2014.
Pero, como le digo, no lo investigan, lo dejan por un lado. Pero Vale más el morbo de lo que tengo una pregunta el otro. ahí, porque aquí se ha hablado de que también el Chapo Guzmán vino a Honduras. ¿Usted se enteró de eso? El presidente hondureño, que nos imaginamos o creemos todos que es la persona más informada de este país, no supo a qué vino el Chapo Guzmán a Honduras, con quién se reunió, qué hizo, qué favores pidió. Mire, que yo sepa, nunca llegó a Honduras durante mi periodo y durante yo fui presidente del Congreso. ¿Me lo repite? Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Cuando yo le digo que revise ese libro del agente especialista Andrew Hogan, que escribió un libro con un especialista, le llaman periodista investigador, y dice, me aseguré de que esto fuera lo más exacto posible a los hechos. Y dice, le dimos seguimiento por 9 meses. Y dice, habían cuentas y fábulas de que el Chapo estaba en la selva, viajaba a la selva de Venezuela, a reunirse allá a América del Sur, a Centroamérica. Lo tuvimos vigilado 24/7 a través de estos y estos y estos mecanismos. Ahora yo le decía a mi equipo, y dice Alexander Ardón que en esas mismas fechas, en menos de 15 días, llegó 2 veces, una vez al Espíritu y otra vez ahí al Paraíso. ¿Usted sabe de dónde se levantan los aviones que tienen las plataformas de vigilancia más sofisticadas para la región? Se levantan del aeropuerto de Comalapa en El Salvador. ¿A cuánto queda de distancia a Copán? Usted sabe la capacidad de radares que tiene la base aérea Palmerola. Usted sabe la capacidad satelital que tiene Estados Unidos de vigilarlo todo desde el aire. Y se lo digo porque yo fui a ver a Key West. Y siendo el Chapo el hombre más buscado del mundo en esa época, no se iban a dar cuenta que fueron a Honduras, que había ido a Honduras. Y dice, en menos de 2 semanas de diferencia. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿por qué los demás, a quienes mencionó Alexander Ardón, que estuvieron en esas reuniones y que colaboraron con la fiscalía, por qué no llegaron al juicio a decir lo mismo que él había dicho? Si estaban colaborando con la fiscalía. Ok, usted me está descartando entonces que durante su periodo usted no se enteró que el Chapo Guzmán vino. No. Durante su periodo, ¿el Chapo Guzmán no vino a Honduras? Yo jamás me enteré que el Chapo Guzmán hubiera llegado a Honduras durante mi periodo. Ahora, bueno, si lo capturaron en su 2014, gobierno, que fue muy criticado, expresidente Hernández, pucha, usted va adelante de mí, fíjese. Yo voy atrasado. No, es que yo le echo agua. Yo le echo agua. Su gobierno. Mire cómo llevo la botella de agua. Sí. Fue criticado y señalado como un narcoestado. ¿Cómo lo califica usted esto? Que así fue criticado siempre por la oposición. El gobierno de Juan Orlando Hernández fue un narcoestado. El narcoestado es el que ellos protegieron, que eran sus socios de Venezuela. ¿Quiénes? Los que me criticaban, no, bueno, pero está bien, usted lo que no quiere es decirlo usted, pero yo lo voy a decir. Los líderes de la izquierda radical, de Libre, para esconder sus propios vínculos con el narcotráfico, que están en ese video, que los medios no quieren reproducir mucho, y que allí hablan de cómo les conviene que gane Libre para borrar todo lo que hemos hecho en el Congreso nosotros, y dice todas las leyes que nos afectan. Allá hay un narco que habla de que Libre es garantía porque va a aprobar la constituyente y eliminan la extradición. Ahí está, en ese video. Y ahí está también cuando le hace la broma a un político y le dice, porque yo no quiero verlo en un avión que vaya para Estados Unidos. Pero eso es lo que ellos quieren esconder al acusar a mi gobierno de narcodictadura. Quieren esconder esos vínculos y su relación con la narcodictadura de Venezuela.
Para usted, para el expresidente Hernández, entonces, el Partido Libre sí está ligado a una narcodictadura que era la de Nicolás Maduro, es lo que me está diciendo. Vamos a ser precisos y lo más serio posible aquí. Yo no estoy diciendo el Partido Libre, porque en Libre hay gente buena también. Ok. Pero la cúpula que aparece ahí hablando con los narcotraficantes, Denis, aunque usted no los quiera mencionar, no los puede obviar. Esa es una realidad, ahí está. Yo nunca quise decir que ellos eran responsables de esto y lo otro. Yo siempre dije, ¿por qué es posible que existiendo ese video, si no fue suficiente para acusarlos a ellos, si lo tenían desde desde diciembre del 2013 en el Departamento de Justicia y no tenían ningún video mío, si no fuera suficiente eso, ¿por qué me acusaron a mí? ¿Por qué el fiscal de Honduras no acusó, teniendo ya el video? ¿Deben extraditar a esa cúpula? ¿Deben extraditar a esa cúpula de Libre? No sé, esa es una decisión que le corresponde al gobierno de Estados Unidos o al fiscal de Honduras. Sí. Tengo varias preguntas, presidente. Voy a ir avanzando rápido por el tema del tiempo. Usted lo escuché decir también que ha estado estudiando el caso de su hermano. Para usted, ¿Tony Hernández es inocente o sí está involucrado o sí estaba involucrado en narcotráfico? Quiero ser preciso con el caso de Tony. Primero, tengo una restricción de hablar sobre el caso de él porque está en un proceso legal todavía. De lo que sí puedo hablar es de lo que yo viví durante el juicio revisando los documentos y toda la evidencia. Ahí no miré nada que concluyera que él participaba en narcotráfico. Pero le voy a pedir que investigue lo siguiente. Y voy a dar nombres. Yo llamé al embajador James Nealon a mi oficina y ahí estaba de testigo Jorge Ramón Hernández Alcer. Le digo, embajador, estoy muy molesto porque me afecta mucho en lo personal y como familiar y como gobierno estos rumores que circulan sobre mi hermano. Y he hablado con mi familia, hablé con mi madre y le he dicho, él tiene que enfrentar esto. Quiero que usted le diga al Departamento de Justicia que mi hermano va a ir a ser interrogado allá. Y él me dice, pero así me dice, sí, y no le estoy pidiendo ninguna garantía. Si al final concluyen que está metido en algo, pues ustedes procedan. Y él hizo la gestión. Y Tony vino a ser entrevistado. Y hay un cable que confirma eso. Un cable. Un cable es un documento de comunicación secreto. Dice, el presidente Hernández me dijo esta noche que si Estados Unidos le presenta pruebas fidedignas de que su hermano está involucrado, él mismo se encarga de entregarlo. ¿Usted cree que si lo que dicen de Tony hubiera sido cierto, el hermano que es presidente del Congreso y después de la República iba a entrar a la Casa Blanca? Tantas veces que lo invitaron. Iba a entrar a reunirse con la directora de operaciones internacionales de la CIA, a conversar con ella y sus equipos para diseñar operaciones especiales antinarcotráfico. ¿Usted cree que me hubieran invitado a diferentes reuniones en el Congreso de Estados Unidos? ¿Usted cree que hubiera ido a las oficinas principales del FBI? ¿Que hubiera recibido reconocimientos de la DEA? Sí. No. Desde ese momento, vamos a ver, nadie hubiera podido obviar. Nadie tiene la capacidad de ir a esos lugares si no pasa por los más altos estándares de escrutinio. Sí. Entonces, eso le confirma que Tony no estaba involucrado en eso. Punto. ¿Es inocente Tony para usted? Sí, es inocente. Eso es lo que le estoy diciendo. Para Juan Orlando Hernández, Tony Hernández es inocente. Lo que yo he visto me indica eso. Es más,
Yo hablé con el fiscal entonces de Honduras, hablé con el ministro de Seguridad y Defensa y les dije, investíguenlo y si tienen algo, procedan. ¿Usted vio unos paquetes que decía TH, que a propósito también se presentaron en el juicio y se habló de nombres en las libretas y todo eso? ¿Usted lo vio? ¿Qué piensa al respecto? Es más, yo más bien le hago una pregunta. ¿Usted vio cuando el agente federal que estuvo en el juicio de Tony le preguntaron, ¿usted ha visto esta marca TH antes? Y dice, no. ¿Usted sabe si era cocaína? No, no puedo decir eso. Ahí está en el juicio. Denis, con el respeto del caso, usted sabe que convocamos a una conferencia a las 7:30. Sí. Y ya son 7:30 de Honduras, y ya son las 7:25. Ya vamos a terminar, presidente. No, permítame. Tengo unas hijas que son muy estrictas. Y me están diciendo, papá, necesitamos ya aprobar los equipos para que estés ya presente en la conferencia. Ok. Voy con una serie de preguntas rápidas y usted me las responde. Así, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Bueno, ya me dijo que para usted Tony es inocente. Le pregunto, después de todo esto que ha pasado, ¿va a regresar a Honduras? Solo Dios va a evitar que yo regrese a Honduras. Y ese mensaje va para cualquiera que esté siguiendo con el esquema de la persecución política que dejó libre. Le pregunto esto porque ya se cambió el fiscal, ya hay un fiscal afín al Partido Nacional y el presidente de la Corte es afín al Partido Liberal, lo que pareciera que allana el camino para que usted pueda regresar sin ningún problema. ¿Lo haría? Es que mire, yo voy a llegar independientemente de eso. Ya lo había dicho yo. Y de repente le voy a poner un mensajito y le voy a decir, Denis, a tal hora yo estoy aterrizando. Mire, yo ya pasé, gracias a Dios, por las pruebas, no diría todas, pero de las pruebas más difíciles de la vida. Sí. Entonces, no tengo problema yo con llegar. Yo lo que quiero es enfrentar la justicia. Y el juez decidirá si me manda a la cárcel y sigue con la persecución política y se contradice con lo que ya le dieron a Pepe Lobo. Porque los demás también ahí están en el proceso afuera y siguen luchando y van y viajan y eso. ¿Y por qué con Juan Orlando es diferente? Sí. Y si usted viene, expresidente, No, perdón, ¿se va a volver a lanzar? Lo siento. Aquí ya una de mis hijas, que yo le digo, mejor no digo cómo, con cariño, ya me hizo una advertencia. Y si algo yo debo ahora respetar es a mi familia. No tengo interés en participar en política. Mi prioridad es contar la verdad y aprovechar el tiempo para estar con mi familia y con mis verdaderos amigos. Porque a esos yo tengo que darles el respeto, el acercamiento y el cariño que merecen. Que por estar en mis temas de funcionario público, uno descuida a veces eso que es tan importante. Digo esto, ¿sabe por qué? Y con esto cierro, voy cerrando, presidente, porque tengo aquí cualquier cantidad de comentarios que dicen Milord, que se lance, que vamos a votar por él. No lo sé, yo no conozco el futuro, pero lo he conocido a usted, presidente. Lo conocí cuando fue secretario, cuando fue presidente del Congreso, cuando se lanzó, cuando fue presidente, primera y segunda vez. Conozco su actuar político. Sé que es uno de los políticos más impresionantes aquí en Honduras, al igual que otros que conozco, y que también ese asunto político lo traen en la sangre, en la vena, y tienen cualquier cantidad de seguidores. Por eso voy a esperar que usted regrese para ver si es que no quiere entrarle. Termino con esto. Y usted me va a entender. Yo soy padre de familia. Sí. Yo soy esposo. Soy abuelo ahora. Y descuidé a mi familia por dedicarme a hacer mi trabajo. Estar sentado en una mesa cenando con mi familia y que mi cabeza estuviera en otro lado,
y no darle la atención a ellos, hoy es una cosa que yo me recrimino. Sí. Y en los momentos más difíciles de la cárcel, los que estuvieron ahí fueron mi familia, mis hijos, mi madre, mi esposa, mis hermanos, tanta gente orando, a quienes yo les agradezco con todo el corazón, pero llegaron a decir que mis hijas y mi esposa y mi madre estaban mal de la cabeza porque decían volverá. Habían colegas suyos que decían, está loca esta gente. Pero lo que ellos dijeron se hizo realidad. Salí de la cárcel. Y ahora el sistema judicial de Estados Unidos dice, anulada la sentencia, anulada la condena, y límpiele el récord, borre esa acusación con todos sus cargos. Entonces, si algo yo ahora tengo que aprovechar es darle el tiempo que merece mi familia, contar la historia. Un libro, un documental, otros hablan de otro tipo de comunicación, lleva mucho trabajo. Así es de que hay nuevos liderazgos ahora en el partido. Espero que lo hagan mucho mejor que lo que nosotros hicimos. Así es de que... Expresidente, gracias. Gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, platicado. Salud, con permiso. Pase buenas noches. Sé que va a estar conectado en conferencia de prensa también junto a su esposa, sus hijas y su familia reaccionando. Gracias por la primicia. Expresidente, será posible. Espero alguna vez que venga este set y comparta conmigo unas 2 que 3 ya en directo aquí en Honduras. Gracias por atendernos. Con el mayor de los gustos. Cuídense mucho. Gracias, presidente. El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, conectado con nosotros en vivo, en directo. Gracias a todos los que se han conectado. Más de 900 personas conectadas en diferentes redes sociales también. Gracias de verdad. Esta entrevista podrán verla por completo en YouTube, en Facebook Live y también en Spotify. Esto ha sido el episodio especial de esta semana, 2 que 3, con el expresidente Juan Orlando Hernández. Vayan a las redes sociales de Extra Digital, compartan nuestras transmisiones, compartan este live stream que hemos hecho este día y por supuesto sigan nuestras redes sociales. Somos 2 que 3, Extra Digital en directo esta noche aquí desde los estudios en Tegucigalpa. Con permiso, esto fue 2 que 3. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. El lavado de tu carro consume el agua que tomarían 150 personas en un día. El tema de no pensar en el otro es que el otro termina siendo vos. Se pronostican fuertes sequías. Aumenta el tiempo entre lavado y lavado de tu carro para disminuir el consumo. Cuidemos el agua. Lo que haces te pasa factura.